Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, compañeros. Nosotros somos el grupo de configuración externa del cerebro. Mi nombre es Michelle Ibarzaz Chepetarqui. El cerebro es la mayor parte de la cavidad craneal. La superficie es convexa, se relaciona con la calota craneal. La cara inferior, es singularmente plana, correspondiente al piso anterior y medio de la base del cráneo. El diámetro anteroposterior es de 16 centímetros en sentido transversal y 14 en sentido vertical. Pesa 1180 gramos y es de forma ovoidea. En su configuración externa se observa una cisura longitudinal que es esta, que divide al cerebro en dos partes, en dos hemisferios simétricos denominados hemisferios cerebrales. Esta cisura ocupa es una parte de la prolongación de la dura madre. En la sustancia perforante anterior, que es esta parte de aquí atrás, es en la región basal inmediatamente por fuera del quiasma óptico de los nervios. El quiasma óptico estaría en este lugar, lastimosamente en este cerebro lo han quitado. Parte de los nervios con parte de los nervios oftálmicos. Se halla una superficie en forma romboidea que vendría siendo esta parte de acá. Se denomina sustancia perforada anterior a la parte media. Se encuentra delimitada por los estriados olfatorios que no se llegan a reconocer muy bien, que serían en estos costados, que vendrían siendo de la parte del rombo en esta entrada. Son medial y lateral, el borde posterior medial del tracto óptico, que no está, que viene siendo aquí, que sería aquí abajo. El borde posterior lateral del lóbulo temporal, que son estos dos lóbulos a los lados. Cada hemisferio forma una especie de prisma triangular que están delimitadas por la cisura de Silvio, que vendría siendo esta de acá, y la cisura de Solando, que es esta de acá. Cada hemisferio, como ya dije, es forma de un triángulo más o menos irregular, prismático, que se puede ver tres caras, una superolateral, que vendría siendo esta de acá, superolateral, inferior, que es esta de aquí, y medial, que es a la mitad del cerebro. Y tres polos, una frontal, posterior y lateral. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Daniela Nayel Casignani. El lóbulo frontal se sitúa en la porción anterior del hemisferio cerebral. Presenta dos surcos, frontal superior y el frontal inferior. El extremo posterior de cada uno de estos se bifurca en una rama ascendente y en otra descendente, la que forma un tercer surco, el surco precentral, que sería este de aquí. El lóbulo de la ínsula es de forma triangular. Se encuentra en la profundidad de la cisura lateral. Esta sería la cisura lateral o de Silvio. Se tendría que encontrar aquí adentro, pero lamentablemente no podemos observarlo en aquí. La cara inferior del cerebro se encuentra dividida por dos lóbulos, el orbitario y el lóbulo temporooccipital. El lóbulo orbitario corresponde a la porción inferior del lóbulo frontal. El lóbulo frontal descansa en el techo de la órbita y presenta dos surcos, un surco medial y un surco lateral. Buenas tardes, doctor y compañeros. Mi nombre es Esther Marisol López Mamani y voy a continuar con el lóbulo temporooccipital. El lóbulo temporooccipital se encuentra en la parte posterior inferior. Presenta dos surcos, un surco medial y otro surco lateral que delimitan dos circunvoluciones. La circunvolución lateral, o lóbulo también llamado fusiforme, se encuentra en esta región. La circunvolución medial se divide a su vez en dos, una anterior y otra posterior. La anterior se origina la circunvolución del hipocampo y la posterior al lóbulo lingual. La circunvolución del hipocampo en su extremo anterior forma un gancho del hipocampo, también llamado asta de Amón. Tiene formaciones nerviosas que forman a su vez la fimbria del hipocampo y la circunvolución dentada. En su cara medial podemos observar 9 detalles anatómicos, que son encontramos el surco del cuerpo calloso, el surco de cíngulo, que es esta región de aquí, el surco parieto-occipital, se encuentra por aquí, y la cisura calcarina. En esta región encontramos
la circunvolución del cíngulo, la circunvolución frontal medial, el lobulillo paracentral y el lóbulo percúneo. Después, en la corteza cerebral, es una sustancia, una lámina de sustancia gris que pesa aproximadamente 580 gramos. El espesor de esta corteza varía según la región en la que se encuentre, aunque suele ser más gruesa en el área motriz. En la corteza cerebral encontramos las células piramidales, células estrelladas o granulares, células fusiformes y también otro tipo de células que son las células horizontales y las de Martinotti. También tenemos fibras nerviosas que pueden ser aferentes y eferentes. Las fibras nerviosas aferentes llegan hasta la corteza cerebral, mientras que las fibras nerviosas eferentes salen de la corteza cerebral hasta la sustancia blanca. En las fibras nerviosas eferentes tenemos a su vez fibras nerviosas de asociación que se direccionan a áreas del mismo hemisferio, mientras que las comisurales van a los hemisferios opuestos, y también tenemos fibras de proyección que van hacia los centros inferiores. Prosiguiendo, vamos a ver las áreas y las localizaciones de la corteza cerebral. La corteza cerebral no tiene una estructura histológica uniforme. Muchas regiones tienen áreas con características propias. Estas diferencias se basan en su espesor, en la densidad de las capas corticales, en la cantidad de neuronas y de fibras nerviosas, cómo se conectan entre sí, aunque las conexiones en cada encéfalo son precisas, no son exactamente iguales en todos los individuos, es decir, que la estructura y la función de las conexiones neuronales llegan a modificarse con la experiencia. Ahora vamos a mencionar las principales áreas y localizaciones cerebrales en los diferentes lóbulos del cerebro. Aquí vamos, comenzando con el lóbulo frontal. Vamos a decir que el lóbulo frontal en la área motora se pueden identificar tres principales, que es la área motora primaria, área premotora y la suplementaria. Aquí podemos ver la área primaria, que es esta de acá, la área primaria, todo esta, y la área premotora. Como dijimos que esa es la área motora y esa es la área premotora, que corresponde al área motora primaria, o como conocemos la área 4 de Brodmann. Se halla en una circunvolución precentral y en la porción anterior del lobulillo paracentral. Una característica de toda el área motora es la predominación de las células piramidales. Se localizan donde se va a localizar las células gigantopiramidales de Betz, que miden hasta 120 micras de altura, y se estima la cantidad de 25 a 30.000 en cada hemisferio cerebral. De estas células nacen las voluminosas fibras de la vía córtico-espinal, córtico-nuclear, relacionadas con los movimientos voluntarios. Aquí podemos ver el área 4 de Brodmann, acá, y en esta parte, como dijimos, que es la área motora, y esta va a ser la premotora, que van a corresponder al área 4 de Brodmann. Aquí también podemos ver, acá, en esta que es la área motora y esta la área premotora. Ahora, en el área motora se relaciona con la actividad motora voluntaria. Las lesiones irritativas de esta región pueden dar lugar a contracciones sucesivas de grupos musculares, como ocurre en la epilepsia. Las lesiones destructivas ocasionan parálisis de los grupos musculares afectados en el lado opuesto del cuerpo. Prosiguiendo con el tema, voy a proseguir con el tema capas de la corteza cerebral. Como vemos aquí, las capas de la corteza cerebral primitivamente presentan una estructura homogénea. Posteriormente sufre una serie de diferenciaciones que es posible descubrir varias capas y áreas. Según Economo, las describe seis capas o láminas de superficial a profunda.
Aquí, como podemos ver, la primera capa es la capa molecular, constituida principalmente por células fusiformes abundante y fibras nerviosas. Aquí podemos ver la segunda capa, que es la capa granular externa, formado por abundantes células pequeñas de forma redondeada y células piramidales pequeñas. La tercera capa, que es la capa piramidal externa, que está constituida por células piramidales de diferentes tamaños. Aquí tenemos la capa 4, que es la capa granular interna, que compuesta principalmente por numerosas células granulares. Y la capa 5, que es la capa piramidal interna, que está formada por células piramidales voluminosas, particularmente desarrollada en el área motora, donde se encuentran las células gigantopiramidales de Betz, cuyas prolongaciones axonales constituyen el fascículo córtico-espinal y córtico-nuclear. Y por último, la capa multiforme, que es la capa que se identifica de diferentes neuronas de forma variada. Predominan las células fusiformes. Prosiguiendo, vamos a el isocórtex y el alocórtex. Toda la zona de la corteza cerebral que presenta una disposición representada por icónomo, es decir, que ofrece las 6 capas, recibe el nombre de isocórtex. Las 6 capas que lo componen se va a llamar isocórtex. En cambio, aquellas regiones de la corteza cerebral que no presentan las 6 capas constituye el alocórtex. Desde el punto de vista filogenético, la corteza cerebral puede dividirse en 3, es el archicórtex, el paleocórtex y el neocórtex. El archicórtex, que corresponde a todas las formaciones antiguas, por ejemplo, el hipocampo, la circunvolución dentada y el incidio griseo, o circunvolución supracallosa. El paleocórtex, identificada como las regiones olfativas, como es el lóbulo piriforme, y el neocórtex es mucho más extensa, corresponde al resto de la corteza cerebral. Buenas tardes, doctor. Mi nombre es Judith Quispetola. Voy a continuar con el tema. Áreas premotoras, o también área 6 de Brodmann. Se halla por delante de la zona motora principal. Es un área que se relaciona con la función motora voluntaria dependiente de impulsos sensoriales, visuales, auditivos, somáticos. La lesión de esta área no produce parálisis, ¿ya? Pero hay incapacidad para realizar movimientos. Área motora suplementaria. Se halla en la cara medial del hemisferio cerebral. Participa en la programación y planteamiento de las actividades motoras, ¿ya? En la área prefrontal ocupa gran parte el lóbulo frontal del cerebro. Adquiere un desarrollo considerable, corresponde a las áreas 9, que están aquí, 9, 10, 11 y 12, de la cara superlateral del cerebro. Ya. El área prefrontal recibe fibras del tálamo óptico y se conecta con el cíngulo y el lóbulo temporal. Trastornos intelectuales, incapacidad para retener experiencias nuevas. ¿Ya? El área de los movimientos conjugados de los ojos, a nivel del pie de la circunvolución frontal media de ambos hemisferios cerebrales, se encuentra en el área 8 de Brodmann, que está aquí. La estimulación de esta área ocasiona una desviación conjugada hacia el tálamo contrario, o sea que a los ojos les hace desviar hacia la herida. ¿Ya? Vamos con la área de la escritura. En el pie de la circunvolución frontal media del hemisferio izquierdo se halla el cerebro de la escritura.
La lesión de la área determina imposibilidad de escribir. Vamos con lóbulo parietal. También está ahí el área sensitiva o área 3, 1 y 2 de Brodmann. Aquí está, 3, 1 y 2 de Brodmann. O centro de la sensibilidad somática general, todo tacto, dolor, temperatura. ¿Ya? La estimulación de esta área produce entumecimiento, hormigueo y pinzadas. ¿Ya? La circunvolución parietal superior corresponde al área 5 y 7 de Brodmann. 5 y 7 de Brodmann. Cumple funciones de asociación y coordinación de las sensaciones recibidas. La lesión de esta área da lugar a la falta de reconocimiento mediante el tacto y sin la colaboración visual. La lesión de la circunvolución supramarginal izquierda da lugar a la aproxia. La aproxia es la falta de capacidad para utilizar un objeto. ¿Ya? Continuando con el área del lenguaje. Se halla en el hemisferio izquierdo las áreas del lenguaje, área motora del lenguaje, el área receptiva del lenguaje, en el pie de la circunvolución frontal inferior y región opercular del hemisferio izquierdo se identifica el área 44 y 45 de Brodmann, donde se localiza el centro de la articulación de las palabras. Su lesión produce imposibilidad para hablar. En la circunvolución angular, parte de la circunvolución supramarginal y de la primera circunvolución temporal, se halla el área 39 y 40 de Brodmann, vinculada con la percepción sensorial del lenguaje. La lesión de esta área produce dificultad para comprender el significado de las palabras. Soy estudiante de Derecho con Carlisaya y voy a continuar con el tema de lo que estamos hablando del cerebro 1. Voy a explicar el día de hoy el lóbulo temporal y el lóbulo occipital y también el lóbulo de la ínsula. Vamos a comenzar primero con lo que va a ser el lóbulo temporal que está en esta región. En el lóbulo temporal se va a albergar la corteza primaria de la audición del cerebro. Va a estar también manejando el lenguaje auditivo de los sistemas de comprensión del habla. Es otra parte que también va a estar conectada con la parte de la audición y también con la parte del lenguaje. También desempeñan un papel importante en las funciones visuales, como el reconocimiento de los rostros. En el lóbulo temporal es el segundo que tiene más lóbulos más extensos. El frontal tiene un lóbulo más extenso y el temporal es el segundo que tiene el lóbulo más extenso. Contienen también áreas corticales, que son como la corteza temporal. Vamos a hablar ahora de las áreas corticales y sus funciones. Primero tenemos el área A1 y el área 2. La área 1 es el área auditiva de primaria y también la secundaria. El área 41 de Brodmann y el área 42 de Brodmann. Luego vamos a tener el área auditiva de la asociación. Eso quiere decir que el área 22 de Brodmann va a estar también en la parte posterior, que es otra área del Wernicke. La parte posterior del área 22, en el hemisferio dominante va a estar la comprensión del lenguaje. Ahora vamos a especificar y señalar las áreas de Brodmann. Las áreas de Brodmann van a empezar desde esta línea superior, que es un límite entre la parte del temporal y la parte del parietal, del lóbulo parietal. El área 41 de Brodmann va a estar ubicado en esta dirección, casi cerca de la línea superior con la que está dividiéndose. Luego la área de Brodmann 42, luego el área 22, la 21 y la 20. Estas vamos a poder especificar en el lóbulo temporal. Ya. Las áreas de 21 y 20 de Brodmann dan origen a las fibras de fascículos temporopóticos que conectan los núcleos con el puente. Por lo tanto, estas áreas van a estar vinculadas con el sistema motor extrapiramidal, que va a ser un poco más internamente. La circunvolución del hipocampo va a estar ligada al sistema límbico, el cual va a cumplir un papel muy importante
tanto como la parte de la conducta y el comportamiento del individuo. En ciertas lesiones que se puede mencionar en el lóbulo temporal van a estar la crisis automástico y psicomotriz. ¿Qué significa esto? Esto quiere decir que cuando una persona puede realizar actividades coordinadas y complejas, pero no va a tener ningún recuerdo de lo que está haciendo. Ahora voy a continuar hablando sobre el lóbulo occipital, que también es el área de la visión. Casi todo el lóbulo occipital está ocupado por las áreas 17, 18 y 19 de Brodmann, que están relacionadas con la visión. En el área 17 de Brodmann va a encontrarse el área visual primaria, que ocupa los labios superiores, inferiores y a profundidad de la cisura calcarina. Extendiéndose en esta parte, vamos a ver también en esta área termina la mayor parte de las impresiones visuales que provienen de los ojos. De la visión de la parte de los ojos se va a ir también del occipital al occipital y va a provenir de las visiones que ven los ojos. En los centros asociados de la coordinación van a estar rodeando el área visual primaria. Estos se van a encontrar en esa. La parte de la coordinación visual se extiende de la cara superolateral e inferior del hemisferio cerebral. En el área paraestriada del área 18, que está aquí, la 17, la 18 y la 19. En el área 18 de Brodmann se va a estar relacionado con las cualidades para visualizar imágenes. La fijación visual también está en la parte 18 de Brodmann. En la parte 19 vamos a encontrar, la parte 19 de Brodmann va a estar el psicovisual, que permite reconocer la naturaleza de los objetos, tanto como en la forma, en la distancia que vamos a poder ver con los ojos y también con el tamaño. En el lóbulo occipital también se van a encontrar centros de movimientos oculares, van a estar conectados con la parte de los ojos o la parte occipital para reconocer una imagen visual y también poder verla y reconocer el cerebro. Ahora, continuando, vamos a hablar del lóbulo de la ínsula, que el lóbulo de la ínsula es un poco bastante desconocida y también difícil de reconocer. Las conexiones que tiene son bastante desconocidas. Para estar en relación con las funciones viscerales, eso es lo que hace la ínsula, el lóbulo de la ínsula. Está conectada con las relaciones con las funciones viscerales. Se ha demostrado que la estimulación del lóbulo de la ínsula provoca como efectos viscerales. Por ejemplo, lo que sienten las partes de las vísceras como las náuseas, la salivación, el deseo de la defecación, las sensaciones abdominales, va directo al lóbulo de la ínsula y a todo el cerebro para darle estimulación para vomitar o también como para defecar. Bien, continuando voy a hablar sobre la clínica del lóbulo occipital. En la clínica del lóbulo occipital que afecta a este lóbulo occipital vamos a ver la hemianopsia homónima. ¿Qué quiere decir esto? La hemianopsia homónima es una hemianopsia bilateral que produce lesiones a nivel de las cintillas ópticas, provocando pérdida de la visión del lado opuesto de la lesión. Esto quiere decir que si tenemos una lesión en el ojo izquierdo, vamos a sentir que el ojo derecho sufre una pérdida de la visión. Ahora, otra clínica que también podemos mencionar sería la agnosias visuales. Es una alteración de la capacidad de reconocer objetos a la vista. La persona puede ver los objetos, no tiene ningún problema visual, pero no puede reconocer ni identificar lo que está viendo. Con eso hemos concluido la explicación de la configuración externa del cerebro. Muchas gracias.